Chicos, chicas, buenos días. Vamos a dedicar una última sesión a un repaso general del verbo que encontramos en la unidad séptima, en el apartado de gramática, entre las páginas 136 y 139. Este repaso os servirá, entre otras cosas, para hacer la tarea que tenéis en trabajo de clase en nuestra aula virtual. Bien. En primer lugar, la conjugación verbal, en la página 136. Distinguimos dos grandes grupos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que tienen las mismas terminaciones para los tiempos, para los modos, etc., siempre y cuando pertenezcan a la segunda o a la tercera conjugación. Es decir, la primera conjugación está formada por los verbos terminados en ar, los que forman su infinitivo en ar. Cantar, hablar, trabajar. Los de la segunda conjugación son aquellos que forman su infinitivo con la desinencia, con el morfema er, temer, comer, beber. La tercera conjugación la forman aquellos verbos terminados en ir, cuyo infinitivo termina en ir, como partir, vivir, acudir, etc. Como os digo, estas tres conjugaciones tienen en común que siempre se repetirán las mismas desinencias en función de la conjugación que es. Los verbos irregulares, sin embargo, presentan irregularidades, es decir, no adoptan siempre la misma forma, sino que varían de unos verbos a otros. Por ejemplo, el verbo estar, terminado en ar, es muy irregular, como el verbo ser, todavía más irregular, o el verbo ir. Realmente son verbos muy usados, por esta razón son tan irregulares. Estos verbos hay que aprendérselos de memoria las diferentes formas. Bien, segundo lugar, tenemos que hablar de los lexemas y de los morfemas. ¿Qué es el lexema? El lexema, lo mismo que pasaba con el sustantivo, es la parte de la palabra que aporta el significado léxico. Por ejemplo, en un verbo como cantar, en la forma del infinitivo, el lexema estaría en la parte que dividimos por cant, C-A-N-T, cant. Es decir, el significado de todo lo que empieza por cant, en principio, es producir con la voz sonidos melodiosos, según indica el diccionario de la Real Academia. Los morfemas, sin embargo, van cambiando, aportan información gramatical, información de diverso tipo, es decir, sobre las personas, vamos a ver sobre el número, vamos a ver también, etc. Las formas no personales del verbo, es decir, aquellas que no tienen morfema de persona y tampoco en principio morfema de número, son el infinitivo, el gerundio y el participio. ¿Cómo se forma el infinitivo? Pues bien, si estamos en la primera conjugación, añadiendo la desinencia, la terminación, el morfema ar, cantar, infinitivo. Si fuera de la segunda, sería temer. Si fuera de la tercera, sería ir, partir. Bien, en cuanto al gerundio, para la primera conjugación se forma añadiendo ando, ando, cantando. Para la segunda y la tercera conjugación se forma añadiendo yendo, como temiendo o partiendo. El participio se forma añadiendo ado, si es la primera conjugación, cantado, o añadiendo ido, si es la segunda o la tercera, temido o partido. Estas son las formas no personales del verbo. Las formas personales del verbo son todas las demás. Por ejemplo, una forma como cantabas. Cantabas, tenemos tú cantabas, la segunda persona del singular. Tenemos que es en tiempo pasado, en concreto el pretérito imperfecto. Tenemos el aspecto que es imperfectivo, porque no es una acción acabada, terminada. Tenemos finalmente que es el modo indicativo. Pues bien, esa terminación abas nos está indicando, este morfema abas, nos está indicando toda esta información gramatical con respecto al lexema cant, que lo que indica, como digo, es producir con la voz sonidos melodiosos. En cuanto a los morfemas de persona y de número, lo más importante, hay tres morfemas de persona, primera persona, segunda persona, tercera persona, y hay dos morfemas de número, singular y plural. Estos se combinan de modo y manera que tenemos siempre que conjugamos un verbo como seis personas para conjugar. La primera persona del singular, yo, la segunda persona del singular, tú, la tercera persona del singular, él, ella,
o la primera persona del plural, nosotros, nosotras, la segunda persona del plural, vosotros, vosotras, o la tercera persona del plural, ellos, ellas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo para la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo cantar, canto, frente a la primera persona del plural, que será cantamos. ¿De acuerdo? Es decir, el número será singular plural, las personas serán tres. En cuanto a el tiempo y el aspecto, generalmente tienen un mismo morfema, es el mismo morfema. El tiempo puede ser pasado, presente y futuro. Sucede, sin embargo, que para el pasado hay varias formas. Me refiero únicamente a las formas simples del verbo, es decir, hay varios tiempos verbales en función de si el tiempo está acabado, si el tiempo dura, etc. Si el tiempo está completamente acabado y hace referencia a algo que sucedió ayer o hace mucho tiempo, utilizaremos el pretérito indefinido, también llamado pretérito perfecto simple. Por ejemplo, canté, cantaste, cantó, cantamos, cantasteis, cantaron. Si estamos hablando de una acción que dura en el tiempo, que estamos recordando algo que sucedía, hablamos del pretérito imperfecto de indicativo. En este caso yo cantaba, tú cantabas, él cantaba, nosotros cantábamos, vosotros cantabais, ellos cantaban. En cuanto al tiempo presente de indicativo, está claro, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Lo mismo para el tiempo futuro, yo cantaré, tú cantarás, él cantará, nosotros cantaremos, vosotros cantaréis, ellos cantarán. Y el condicional, que es un tiempo que se sitúa en el futuro, por así decirlo, también en el pasado, es decir, es un tiempo del deseo, del modo, como veremos, del modo más bien subjuntivo, tiene que ver con él, no es exactamente porque pertenece al indicativo, pero con acciones que pues, tienen que ver con condiciones que se cumplen, que no se cumplen, es cantaría, cantarías, cantaría. En cuanto a los modos del verbo, tenemos el modo indicativo, es el modo de la realidad, es decir, cuando estamos seguros 100% de lo que decimos, lo afirmemos o lo neguemos, estamos en el modo indicativo. ¿Qué tiempos son los del modo indicativo? Pues para las formas simples, el presente de indicativo, el imperfecto de indicativo, el pretérito indefinido de indicativo y el pretérito imperfecto. El modo subjuntivo tiene dos tiempos. El presente de subjuntivo, que yo cante, que tú cantes, que él o ella cante, etcétera. O el imperfecto de subjuntivo, que yo cantara o cantase, tiene dos formas, podéis optar por una de las dos, la que queráis, que tú cantaras o cantases o que él, ella cantara o cantase. En cuanto al imperativo, en principio el afirmativo, solo el afirmativo, tiene dos formas. Para el singular canta tú y para el plural cantad vosotros. El negativo se forma con el subjuntivo, con el presente de subjuntivo, según veremos más adelante. Ya para terminar tenemos dos cosas, las formas compuestas del verbo, que constan de un verbo auxiliar, el verbo haber siempre en forma personal, es decir, que se conjuga, más el participio, siempre en masculino singular, del verbo que vamos a conjugar. Por ejemplo, el verbo cantar, queremos conjugar con una forma compuesta. Pues bien, diremos del verbo haber, el verbo auxiliar, cantado, el participio, en masculino singular. Bien, los tiempos compuestos, como veis, los tenéis ahí, son el pretérito perfecto compuesto, he cantado, has cantado, ha cantado. Fijaos siempre con H, el verbo haber. Pretérito pluscuamperfecto se forma con el imperfecto del verbo haber más el participio, había cantado, habías cantado, había cantado, habíamos cantado, habéis cantado, habían cantado. El futuro perfecto que se forma con el futuro del verbo haber más el participio, habré cantado, habrás cantado, habrá cantado. El condicional compuesto, otra vez con el condicional del verbo haber, habría, habrías, habría, más el participio, yo habría cantado, tú habrías cantado, él habría cantado, más luego el pretérito perfecto de subjuntivo, que yo haya cantado, que tú hayas cantado, que él haya cantado, y el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, que yo hubiera o hubiese cantado, que tú hubieras o hubieses cantado, que él hubiera o hubiese cantado, etc. Bien, para terminar con los verbos, en este repaso general, que espero que os sea útil para hacer también la tarea que está vinculada al trabajo de clase esta semana, está la voz pasiva del verbo. Estos verbos constan de un verbo auxiliar, en este caso ser, en forma personal, es decir, que se conjuga. Por ejemplo, yo soy, tú eres, más luego un participio que concuerda con el sujeto de la oración. El participio, por ejemplo, cantado, en este caso, o detenido, ¿de acuerdo? Pues vamos a verlo como en este caso pues concuerda con el sujeto. Tenemos así
El ladrón, sujeto de la oración, fue detenido por la policía. Los ladrones fueron detenidos por la policía. La ladrona fue detenida por la policía. Las ladronas fueron detenidas por la policía. En función del verbo, que se, en función de, perdón, del sujeto de la oración, el verbo tiene que estar concordando tanto en, digámoslo así, en número como también en persona. Si es masculino, en masculino, masculino singular fue detenido, o masculino plural fueron detenidos, o femenino singular fue detenida, perdón, o femenino plural fueron detenidas. Bien, para practicar en esta materia os podéis visitar dos direcciones para rellenar huecos, las que vienen abajo, y en la parte superior tendréis la manera de identificar un sujeto en la oración. En todo caso, como siempre, si tenéis alguna duda, ya sabéis, acudid a la clase virtual. Muchas gracias. Esta presentación también os la voy a facilitar en nuestra clase, en nuestro tablón, para que os sea más sencillo resolver el ejercicio. Hasta luego.